Y bien, nos acompaña Pilar Servirge, coordinadora nacional de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Mexicana. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una figura súper importante, la enfermera, ¿no? Es algo que es una profesión ya de mucho tiempo. De hecho, platicábamos que hay una serie emblemática ahora que habla un poco como del surgimiento de esta figura en España. Y creo que son heroínas. Cuéntame un poquito de cómo es esta convocatoria que están haciendo ustedes. Bueno, en este momento la Cruz Roja está abriendo en diferentes escuelas, 20 en toda la República, Wow. los cursos y formación, carreras, licenciaturas en enfermería. La Cruz Roja desde su inicio en 1864 empezó a adiestrar enfermeras en un principio de una manera empírica, pero ya para principios del siglo pasado había escuelas de enfermería formales en las que alrededor del mundo se fueron formando enfermeras. México no fue la excepción. Ya para el año 1919 ya teníamos varias escuelas de enfermería funcionando en la República y así con el paso del tiempo hemos tenido en diferentes delegaciones y cada vez procurando una mayor excelencia en la formación. Evidentemente la Cruz Roja es emblemático en esto, pero a mí me gustaría justo que nos dijeras, para todas aquellas que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar a esta carrera de enfermería? Bueno, yo primero que nada yo creo que tener la inclinación hacia el servicio a los demás, porque si no, enfermería no es fácil y si no lo hace uno por esta inclinación, antiguamente se llamaba vocación, Claro. no podríamos aguantar muchas de las actividades que hacemos, ¿no? Okay. Y ya de requisitos, pues sí, haber cursado la mayoría de los casos, cuando es nivel técnico profesional o bachillerato tecnológico en enfermería, únicamente requerimos de la secundaria, con un promedio de 8 de promedio, y ya lo clásico, el acta de nacimiento, el CURP, el certificado, etcétera, y aprobar los exámenes de selección. Porque si hacemos un examen de conocimiento psicométrico, examen de salud, para ver realmente, y una entrevista para ver realmente si de la muchacha o el joven, porque ahora sí tenemos como un 25% de la matrícula que son varones, tienen una verdadera inclinación a la enfermería. Y explicarles que también tanto el trabajo de la enfermera como el estudio de la carrera de enfermera no es fácil, ¿no? Claro, no es sí, para no. todo mundo, ¿no? Se necesita mucha dedicación, tenemos que cursar todas estas materias que ya en la secundaria nos pesaban, de la microbiología, Claro. de la fisiología, de la anatomía, etcétera. Entonces sí se necesita de veras echarle ganas y se logra, ¿no? Porque digo, apenas estos días he asistido a graduación de varios alumnos. Qué padre. En San Luis Potosí se graduaron 135, Wow. en Naucalpan 30, mira, ahí están, en el Distrito Federal fueron 20 y así vamos en diferentes. Cuernavaca tiene la graduación el sábado y también van a ser 100 y pico muchachas que egresan, pero se necesita echarle muchas ganas. Claro, y sobre todo, bueno, reafirmar esta parte de que no es únicamente para mujeres, también se puede ingresar Por supuesto. hombres. Y me gusta mucho esta parte que dices de la secundaria, lo que cursas. Es un buen indicador, por ejemplo, si las materias de biología, los laboratorios y la anatomía te llamaba la atención, te parece fascinante, porque entonces por ahí podría ser, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la carrera? Si se escoge el bachillerato tecnológico en enfermería o el nivel técnico profesional, son 3 años más 1 año de servicio social. Si ya optan por la licenciatura, es con la preparatoria y 4 años de estudio, 1 año de servicio social. Okay. Muy bien. Ambos salen con título y cédula. ¿Y cuál es la diferencia de uno y de otro? O sea, como qué actividades, a grosso modo, haría uno y otro. Bueno, las licenciadas en enfermería, que es la tendencia que todo el mundo de las escuelas, las licenciadas de enfermería actualmente están en puestos de dirección de enfermería, las jefes de enfermería, las supervisoras, son las directoras de las escuelas de enfermería, se dedican a la investigación, pero también dan cuidado directo al paciente y muchas veces diríamos con más conocimiento porque que lo traen y participan mucho ya con el equipo de salud en las decisiones y cuidado de los pacientes. Oye, hermosa, y ya nada más por último me gustaría preguntar, ¿hay un límite de edad? O porque a lo mejor pues ya alguien que se dedicó ya a sus hijos y ya ahorita ya no tiene mucho que hacer y se inclina por esto, lo pregunto porque varias tías mías han dicho, me gustaría estudiar enfermería, ¿se puede?
Bueno, sí se puede. Hemos notado que a las personas mayores le cuesta más trabajo, Claro. tanto las asignaturas como el estar conviviendo con toda la chiquillería. Entonces, sí se les dificulta. Pero tienen la oportunidad. Estamos poniendo de límite hasta los 30 años. Ok, bueno, para que estén Pero a pendientes. las tías les podemos decir que pueden tomar cursos que hay o diplomados para atención de los enfermos a domicilio o para en la casa saber cómo atender a los enfermos en la Eso casa. De mínimo saber inyectar, ¿no? Sí, es Bueno, una cosa el saber inyectar tampoco es un secreto, no lo podemos enseñar así al común de los mortales, porque tiene, además de toda la técnica que la podrían aprender, necesita tener conocimientos de farmacología, saber cuáles son las reacciones adversas a este medicamento, etcétera. Entonces, mi tía inyecta, pues sí, pero la tía que inyecta, a ver si leyó bien de qué se trata y demás. Ok, eso es bueno saber, ¿no? Porque quien va a inyectar así a las buenas, pues sí corre un riesgo y ella y el paciente. Exacto, ¿no? al final del día tenemos que estar muy preparados. Perfecto. Y no subestimar esta profesión, que evidentemente qué bueno que conforme ha pasado el tiempo se ha ido incrementando, se ha ido ya también tomando mucho más en serio, y de verdad es que pues no nos queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, de verdad que tengas un excelente día y pues para